Entonces, englobamiento estadístico. Como siempre, hago pequeñas modificaciones al PowerPoint, subí más archivos, luego los voy a poner en el enlace que tiene, ¿de acuerdo? Siguiente. Ya sabemos de qué va esto, ¿verdad? Se trata de hacer una prueba de pruebas, analizar el problema hasta la Z. Analizar el problema que estamos analizando hasta la Z, es decir, poner a competir las distintas teorías económicas respecto que ayudan a responder ese problema, ¿verdad? Englobamiento estadístico se llama. Siguiente. He tratado de justificar citando a Henry, a Patterson, a Granger, a estos econometristas de esta siguiente generación respecto a la relevancia de pensar así las cosas, ¿de acuerdo? Porque si no vamos a tener terraplanistas, o sea, keynesianos, post-keynesianos, neoclásicos conviviendo aquí, ¿verdad? Siguiente. Esta cita me encanta, es del ex banquero central de Francia, que dice que la economía está llena de charlatanes con ideología, ¿va? Ex banquero central de Francia. O sea, tenemos que aprender a pensar las cosas por cuenta propia. Siguiente. Que esto es lo que acabo de añadir, que ya les saben, esa literatura. No solamente hay malas prácticas como científicos, ¿verdad? Yo voy a analizar un problema como neoclásico, como keynesiano, como post-keynesiano. No solamente este es un error metodológico, ¿verdad? Porque nada más tenemos una ciencia, de manera que el problema es entender ese fenómeno que estamos analizando, no ponerle la ideología y la charlatanería, ¿de acuerdo? Sino que además estas malas prácticas han dado el siguiente resultado: el fraude en las ciencias. Ya les hablé. Esta idea es de replicación en economía. Ya les hablé de Duvenbach, que es la líder de la red de replicación en el mundo. ¿Qué es replicar? Es la exigencia que ya les puse en sus trabajos que me van a entregar. Me van a poner sus bases de datos y todas las decisiones econométricas, de análisis econométrico que hayan tomado. Sus resultados no pueden ser unas cajas negras, porque eso no es científico, porque un científico en la ciencia es progresiva, se dice, Lakatos, otro metodólogo. Entonces, el investigador A tiene que basarse en los resultados de los anteriores. Y entonces, para saber que esto es conocimiento científico puro y duro, tienes que replicar. Hacer lo que el otro dijo que hizo, que movió la frontera de conocimiento, replicarlo, llegar a sus mismas conclusiones cuantitativas y cualitativas. Córrale, señor, qué bueno que llegó. Y dar el siguiente paso. Así funcionan las ciencias. Son un encadenamiento de conocimiento. Pero si hay eslabones falsos, entonces la cadena se rompe y hacemos charlatanería. ¿Qué nos dicen en este paper publicado en el 2015? Que en 8 de cada 10 papers que pudieron replicar, es decir, de los cuales tuvieron acceso a sus datos, a sus códigos, a sus regresiones, a todo lo que hicieron los autores y las autoras originales de los papers, en 8 de cada 10 papers no llegaron a los resultados cuantitativos que sostienen sus conclusiones cualitativas. O sea, en 8 de cada 10 papers en economía nos tomaron el pelo. Esto se llama en la literatura fraude en las ciencias. Oye, Carlos, neta, mira, es una pinche revista que no conozco, ¿eh? Y esta autora, pues tú la enfatizas mucho, pero pues es una desconocida. Siguiente. Esta es la actualización, publicado en American Economic Review en el 2017, y que provocadoramente dice: ¿qué significa replicación? ¿Y por qué encuentra resistencia en la economía? Porque está llena de fraude. En la American Economic Review. Y claro que lo tiene que decir suavecito, no lo puede describir, porque la economía es una cosa, ¿verdad? Son los economistas, las y los economistas, los que tienen resistencia para proporcionarte sus datos y todos sus códigos, programas, análisis matemático, estadístico, el que se haya hecho para que el otro replique. ¿Por qué no harías eso si así avanza la ciencia? Es una declaración de que lo que hiciste es fraude, ¿verdad? ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, si ustedes no me dan sus datos, se me olvidó, Carlos,
Si no me dicen qué hicieron y nada más me dan una caja negra y me dicen, llegué a estos resultados, a ver, esto no puede ser, no es el protocolo científico, entiéndanlo. Ya sé que acá tampoco se los enseñaron, ¿verdad? Pero ya tienen esos papers y esa literatura. Siguiente. Ese es un libro de esta conferencia internacional que hubo. No sé qué universidad estatal, con el apoyo de CONACYT, la CEP, otras instancias del país y de fuera del país, lo publicaron. La ciencia abierta en la edición académica. Ahí está mi nombrecito. Siguiente. Y ahí está mi capítulo. Ya lo tienen también. Fraude en las ciencias. Las revistas pueden ser un mecanismo que tiene que ver con una comunidad científica. Pero en México y el mundo, las ciencias son cotos, clubes de amigos y amigas. Ahí lo digo, ¿verdad? He sido director de revistas, sigo siendo miembro de board, se dice, de consejos de revistas, ¿verdad? Entonces, no solamente la ciencia es fraudulenta y la economía en particular, sino que las revistas también. ¿De acuerdo? Te publico, no te publico, no tomando decisiones técnicas, científicas, sino teniendo otras consideraciones. Entonces, nada más vemos el resumen. Ya está publicado, ya tienen ahí el libro. El fraude en las ciencias, en todas, está ampliamente documentado. Este es el resumen. Ahí pongo me explayo, ¿verdad? Se trata de mejorar la maquinaria de producción y difusión de la ciencia, que actualmente arroja en México y el mundo productos que se presentan como científicos, pero que no lo son. Reviso las políticas de revistas y métricas de los sistemas de ranqueo. Argumento que debemos modificar nuestras ideas acerca de la evaluación de investigadores, revistas y posgrados. Todo eso. O sea, todo esto es el incentivo para hacer fraude. Tienen que graduarse. Me echo para atrás. Tienen que pasar exámenes, ¿verdad? Tienen que pasar materias. Que alce la mano quien nunca haya hecho trampa. Que alce la mano quien nunca haya hecho trampa en su vida. Nadie, ¿verdad? Todos hemos hecho trampa en la vida. Y así se los he puesto cuando he puesto esto en México y el mundo, en Colombia, por ejemplo. Que alce la mano quien no haya hecho fraude al publicar un documento. Todo el mundo así. Como ustedes cuando se sienten regañados. Así. ¿De acuerdo? Entonces, es el incentivo. Tenemos que cambiar la manera en que vemos las cosas. Por eso aquí no hay exámenes. Hagan lo que se les hinche la gana. Espero que tengan la motivación. Para eso leyeron a Urdino. En breve, el sistema estimula malas prácticas. Esbozo algunas ideas en torno a políticas públicas requeridas para promover mejores prácticas por parte de la comunidad científica. Sí podemos hacer cosas. El punto en primer lugar es reconocerlas, diagnosticarlas y después corregirlas, ¿verdad? Siguiente. Entonces, ya revisamos el siguiente, por favor. El modelo de Solow, ¿de acuerdo? Siguiente. Siguiente, por favor, yo te paro. Ahí. Entonces, función de producción agregada, ¿vale? Sabemos que el crecimiento económico, la producción, aquí estoy hablando del nivel, no de la tasa de crecimiento. La producción depende de K, de L y del cambio técnico, ¿de acuerdo? Que está dentro de K y de L, ¿de acuerdo? De manera que he puesto no como nivel, sino como tasa. El crecimiento económico ¿de qué depende? De la acumulación de los factores de la producción y de la introducción del cambio técnico, ¿de acuerdo? Esto da origen a lo que hace normalmente cualquier instituto de estadística y la OSD, medir las contribuciones al crecimiento, ¿de acuerdo? Es decir, explicamos que una economía creció tanto por ciento y esto tiene que ver con que el capital creció tanto, las horas trabajadas crecieron tanto y hubo tanto que tiene que ver crecimiento económico explicado por la productividad multifactorial, así se dice hoy, ¿de acuerdo? Vamos a añadir otras dos explicaciones.
la post-keynesiana, que tiene que ver con la demanda, pero enfatizando la restricción externa al crecimiento por el lado de la demanda externa, ¿de acuerdo? O sea, la ley de Thirlwell es lo que más tratarían los post-keynesianos, pero también voy a incluir la restricción número 1, ¿verdad? Que es, tenemos un planeta. Antes de hacer eso, porque es lo que van a hacer ustedes allá afuera, es enseñarles a ser hombres y mujeres de paja. Yo soy neoclásico y le creo a mis microfundamentos. Así que voy a explicar el crecimiento económico de México vía la oferta, no la demanda o cualquier otra explicación. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Vamos a saltar a Abius entonces. ¿Qué pasó? Digo que qué buen fondo de pantalla. Yo le digo la pulga rabiosa. ¿Se alcanza a ver? No. Entonces, a ver. ¿Qué tienen que hacer? Todos los que están atrás. A ver, aquí hay 2 asientos, 4, 5, 6, 7. Muévanse. ¿De acuerdo? Otra vez, ahorita voy a proceder como econometrista que llama esta literatura el strawman, el hombre de paja. No voy a proceder de lo general a lo particular, sino de lo particular a lo general. Es decir, hecho mano del supuesto cero. Conozco el modelo verdadero. ¿De acuerdo? Y de manera que la econometría que haga solamente va a ser una confirmación de mis creencias, porque ignoré al resto de literatura. ¿Va? Pero entonces vamos a hacer econometría, vamos a hacer análisis econométrico juntos. Ahorita con nuestra cachicha neo-keynesiana de paja. ¿Va? ¿Qué tengo aquí? Algo de lo que les voy a hablar después. Biocapacidad, que tiene que ver con la literatura que he introducido, biocapacidad en México, la constante que siempre se genera automáticamente en un archivo de Abius o de Stata, un déficit, pero tiene que ver con la huella, la huella ecológica en México y la diferencia entre la biocapacidad y la huella, ¿de acuerdo? Qué bueno que llegó, siéntese, ¿de acuerdo? Aquí cerquita, porque apenas se ve. ¿Qué más tengo aquí? Bueno, grupo de variables. Hoy la literatura neoclásica dice que sí puedo hablar de, a ver si están de acuerdo conmigo, de personas empleadas ocupadas, pero mejor de horas trabajadas. ¿Han escuchado esta distinción? ¿Qué es L? L antes era el número de personas, ¿verdad? Pero hoy la literatura dice que no es L, sino las horas de trabajo de L, ¿de acuerdo? Bueno. Horas de trabajo de L. Entonces tengo horas trabajadas en la manufactura, totales en la economía mexicana, manufactura en el sector secundario. El grueso del sector secundario son las manufacturas, pero el sector secundario también incluye, por ejemplo, construcción, producción y distribución de energía eléctrica, ¿de acuerdo? Huella, el capital en la manufactura, en el sector secundario y el total, ¿de acuerdo? Todo esto viene del proyecto CLEMS del INEGI como parte de la OCDE, de la OECD. Y bueno, yo tengo información más larga, desde el 60 se mide, ¿verdad? Por ejemplo, huella ecológica y biocapacidad. Es el proyecto de la Universidad de Berkeley, de California, en Estados Unidos. Pero, y claro que tengo el PIB de México, el PIB de Estados Unidos, población de México, tengo datos mucho más para atrás, ¿verdad? Que los 90.
Pero entonces, ni modo, voy a tener que trabajar con este sample del 90 para acá. ¿Vamos bien? Entonces, acuérdense que voy a linealizar. Esta es la afirmación neoclásica, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hago aquí es, estos son productos, pero si tomo logaritmos naturales, regla de los logaritmos, ¿verdad? Si tomo logaritmos naturales en un producto, eso ya pasa de ser de un producto a una suma. ¿Vamos bien? Entonces, cuando yo tengo productos, y aquí son productos, ¿qué hago? Para linealizar esto y utilizar mi modelo probabilístico, el modelo clásico es el lineal. Saco la máquina, logaritmos naturales de todas las variables en juego. Y eso hace que esto lo pueda escribir así. Logaritmo natural de Q es igual al logaritmo de A más una alfa 1 logaritmo de K más alfa 2 logaritmo de L y es una regresión menos UT. ¿De acuerdo? Todavía esto tiene algo peculiar, ¿verdad? Profe, ¿de dónde saca las alfas? ¿Eh? ¿De dónde se obtienen las alfas? Espérate, traduje una función matemática no lineal a una especificación econométrica. Esto es una especificación econométrica y una especificación econométrica tiene variables, letras griegas y residuales, innovaciones, perturbaciones, se me va un nombre, ¿no? Errores, innovaciones, perturbaciones residuales. ¿De acuerdo? Entonces me sorprende tu pregunta, Rafa. Esta es una especificación econométrica. Linealicé esa función. ¿Cómo? Aplicando logaritmos naturales. Les recordé su regla de logaritmos, que si estos son productos, si los pongo como logaritmos, pasan a ser sumas. ¿De acuerdo? Por regla de logaritmos. Igual se acuerdan o no de esto. No importa. Esta es una especificación econométrica. Tiene algo de peculiar. ¿Qué es? Está claro el origen. No, Raúl. Buen intento, pero a ver, otra vez, no. A ver, ¿por qué dices que está tan clara el origen? Porque no tiene alfa cero. Constante. Esto es el alfa cero. ¿De acuerdo? Lo excelente por ambas partes. No entendí tu curva, me mandaste una curva. Muy bien hecho. Y abaniqué. Y luego lo tuve que pensar. ¿Por qué no les puse aquí el alfa cero? Precisamente para visibilizar que la constante la vamos a interpretar como el cambio técnico. ¿De acuerdo? Eso es lo que hice para que les cayera el 20. Oye, Carlos, a esto le falta la constante. Y yo les voy a contestar, no, ahí está, es el logaritmo de A. ¿De acuerdo? Y es un tema en la literatura. He visto literatura que hace mal esto. ¿De acuerdo? Que cree que el cambio técnico es esto. Tache. He publicado 10 artículos como neoclásico puro y duro. ¿De acuerdo? Entonces es increíble que haya publicaciones que no entienden el modelo típico. ¿De acuerdo? No sé si ya encontraste alguno que tenga ese error. Luego nos lo platicas. Otra vez, la constante aquí juega como la variable que capta el cambio técnico. Carlos, esto está muy aburrido. Es que entonces no han entendido de qué estamos hablando. Vamos a explicar el crecimiento económico en México de los 90 para acá, utilizando 3 variables como neoclásicos puros. ¿De qué depende? ¿Cuánto creció la economía mexicana? Lo que haya crecido, y lo podemos calcular del 60 para acá, del 90 para acá, lo podemos calcular, ¿verdad? Va a ser poquito, alrededor del 2%, si nos va bien.
¿verdad? Pero bueno, ese 10%, ¿de dónde salió? Esa es la pregunta. Y la respuesta va a tener que ver con cuánto creció K, cuánto creció L, las horas trabajadas, tasas de crecimiento, pero aquí falta algo, el cambio técnico. Los institutos de estadística no pueden medir directamente el cambio técnico, es una variable no observable. El INEGI no le puede preguntar, el INEGI levanta censos económicos, como cualquier otra agencia, y le puede preguntar a las empresas cuántas horas trabajadas, cuántos empleados, cuántas materias primas, cuántos son tus activos fijos. El concepto nuestro es acervo de capital, ¿verdad? La pregunta contable es a cuánto ascienden tus activos fijos, cuánto fue tu depreciación, o sea, tu consumo de capital. No les puede preguntar, oye, ¿y cuánto cambio técnico introdujiste? No. En el mejor de los casos, esas encuestas las llena pues alguien que sabe de la compañía, ¿verdad? Algún contador, algún economista, ¿verdad? Pero de fondo esto es un problema de origen de cualquier instituto de estadística. Si tienen una obligación de contestarme, otra cosa es quién va a llenar ese cuestionario. ¿Están de acuerdo conmigo? Ese es el punto de partida de la información. ¿Ustedes creen que las empresas le dedican mucho tiempo a llenar bien los cuestionarios, que son decenas o aún rebasan cientos de páginas? En este caso, es un tema, ¿verdad? Para considerar y tomar todo lo que hagamos con este punto de partida. La calidad de lo que hagamos, y por eso ya les he hablado del chiste que pone, de la broma que pone Edward Limer, garbage in, garbage out, ¿de acuerdo? O sea, vamos a hacer la mejor econometría que podamos, pero esto está condicionado en primer lugar a la calidad de los datos, y ya salió un tema en cuestión. ¿Quién llena esos cuestionarios que tienen que contestar por obligación al INEGI? No es el número 1, ni el 2, ni el 3, ni el 5, sino el primer empleado que vimos aburrido y sin ocupar, hay que explotarlo. Llénate esto, cabrón. Al becario. O al becario o la becaria, muy bien contestado. ¿Ibas a decir algo? Sí, este apartado de la inversión en nueva tecnología no se podría analizar a través del consumo o de la inversión en capital constante o en capital fijo. O sea, yo sé que no es nueva tecnología, pero al final de cuentas es consumo de tecnología dependiendo del paradigma tecnológico en el que se encuentre. Es decir, si hay un proceso de automatización a nivel global. Excelente. Te robo la palabra. Adelante, estoy así. A ver, el mío es que estas son cantidades de hecho, Acuérdense que lo decimos por prioridad, pero esta función de producción es cantidad de K, cantidad de L, ¿de acuerdo? Están términos físicos muy importantes. Ya los saqué, ya los saqué a colación, ¿de acuerdo? Así está la literatura original, Entonces, se me olvidó quitarle, perdón, van a ver mis cosas, pero tengo otras, esas sí no las pueden ver. Es cantidad de Q. Y claro que le podemos preguntar a la empresa si compró máquinas y si compró máquinas distintas, pero entonces nos metemos en un problemota de agregación, ¿de acuerdo? Entonces, si bien los institutos de estadística tratan de explorar esto, al final necesito preguntarle por cuántos activos fijos compraron, o sea, en millones de pesos, ¿verdad? Para poder sumar, si no, no puedo agregar. Ese es un tema. 2, ya desde nuestra reflexión, muy buena pregunta y espero que estén pensando esto. A ver, mi tema es si el cambio técnico es la principal fuente del crecimiento económico. La principal fuente. Las economías, los estudios que tenemos desde la posguerra para acá, es más, desde Caldo, pero sí es posguerra para acá. ¿De acuerdo? Nicolás Caldo, sus hechos estilizados. Posguerra para acá. Las economías crecen, sí, comprando más K, teniendo más L, pero sobre todo, introduciendo el cambio técnico, que debe ser una obviedad, ¿vale? No producir con la misma tecnología, sino con tecnología superior.
El punto es entonces que yo no le puedo preguntar a las empresas, si compraste distintos K, ¿cuáles? Mira, compré una máquina tal tipo para hacer tal cosa, bla, bla, bla. Y otra máquina tal tipo para hacer otra cosa, bla, bla. Y luego, ¿cómo agrego eso? 1. 2. El meollo de nuestro asunto es, baje su manita. Este es un K de T igual a 0. Pero también hay K de T igual a 1. Y este capital es distinto a este K. Es una máquina que me sirve para hacer el mismo producto, pero es una máquina más chipocluda. Déjenme decirlo rápido. Sí. ¿De acuerdo? Y entonces la pregunta es, ¿y esta mejora en esta máquina, cuánto le va a aportar al crecimiento económico? Esa es una pregunta que se hizo Robert Solow. Entonces, el microfundamento es Pop Douglas, de los años 20. Pero el paper de Solow del 56 y luego el del 57 es escalar esto a términos agregados y visibilizar que no solamente hay KL, sino el cambio técnico. ¿De acuerdo? 56. Y en el 57 nos enseñó a medirlo, porque ningún instituto de estadística lo puede medir, porque no le puedes preguntar a una empresa cuánto cambio técnico introdujiste, cuánto technical change introdujiste. No, esto es una discusión entre economistas. Pero entonces, con esta información y sabiendo, porque así lo dice mi modelo teórico, que esto va a ser una desigualdad si no incluye el cambio técnico, lo puedo medir indirectamente, como residuo. Otra vez, imagínense que paso todo esto para acá. Ya lo hice, ¿no? Bueno, el cambio en Q menos esto, menos esto, menos esto. ¿De acuerdo? ¿A qué es igual eso? Al alfa cero. O sea, al logaritmo de A. Por eso se llama residuo de Solow. ¿De acuerdo? Porque tengo la tasa de crecimiento de Q, paso todo lo que tengo del otro lado para acá, que me da el INEGI, y me falta algo, ¿verdad? De hecho, esto no va a ser igual. Esto menos todo eso no es cero. Esto menos todo eso es otra cosa. Es un número positivo, decía Solow, y que se va a llamar cambio técnico. Eso lo hizo en el paper del 57. Fue su aportación y nos enseñó a cómo medir con las cuentas nacionales de Estados Unidos, por primera vez en la historia económica moderna, el residuo de Solow, que no le puso él así, sino habló del cambio técnico. Y ya después los otros autores le dijeron el residuo de Solow. Y hoy se llama productividad multifactorial. ¿Va? La discusión es muy interesante, aunque no les parezca. ¿De acuerdo? Va a ser nuestra primera explicación respecto al crecimiento económico. Es decir, diciendo que las economías están, partiendo de ese supuesto, están en primerísimo lugar restringidas por el lado de la oferta, no del lado de la demanda. Aquí hay toda una discusión en juego. Mi regresión parte de esa teoría económica que dice las economías en el largo plazo no están restringidas por la demanda o por cualquier otra cosa, sino por la oferta. La curva de oferta, con otras palabras, micro o macro, tiene una función de producción. Les estoy recordando su ABC. Aquí hay una función de producción. Detrás de las demandas están los consumidores, sus preferencias, sus utilidades, sus funciones de utilidad. ¿De acuerdo? Sí, ya está bien fumado. Claro que sí. O sea, y no sé, otra vez, ¿por qué es aburrida la economía? Dice Bernard Baris. Porque no se hacen la pregunta de fondo. ¿Qué problema enfrenta un consumidor? ¿Qué hay detrás de la demanda?
El consumidor maximizador, que dados unos pesos, enfrenta unos precios, tiene unas preferencias y decide qué compra y qué no compra. Y maximiza. ¿De acuerdo? Problema de punto de partida, y por eso es aburrida la economía, dice Bernard Maris. ¿Y de dónde salieron los pesos que traes en el bolsillo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, no. Desde el punto de vista del consumidor, el pobre más pobre y el rico y el más rico enfrentan el mismo pinche problema. Maximiza, güey. Maximiza. Enfrentan exactamente el mismo problema. ¿Cómo maximizar, verdad? Su función de utilidad, dado su restricción y los precios que enfrentan. ¿Y de dónde salieron esos precios? Esos pesos, ¿verdad? Esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué unos tienen más, se apropian de más y unos de menos? Esa es la pregunta. Detrás de las demandas, ya sea una demanda del mercado iésimo o la demanda agregada, están los consumidores y está esa función que quieren maximizar. Detrás de la oferta del mercado iésimo o de la oferta agregada hay una función de producción, micro o macro, la de solo, la agregada, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Entonces vamos a operar no de lo general a lo particular, sino de lo particular a lo general. Como Stroman, como econometrista de paja, dice este exalumno y hoy publica mucho Gilbert, exalumno de Henry, como economista de paja, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué chomándole del supuesto cero? Conozco el modelo verdadero. Así que, ¿para qué me juego a ser keynesiano, post-keynesiano? No. El modelo verdadero es el neoclásico, que explica esencialmente los determinantes del crecimiento económico, y si esto es una novedad, de largo plazo. Siempre que estamos en la literatura de crecimiento económico, estamos situados en el largo plazo, no en el corto plazo, ¿verdad? Porque en el corto plazo sí reconocen los propios neoclásicos que puede haber problemas con la demanda, ¿verdad? Pero en el largo plazo, no. La pregunta es crecimiento económico y esto implica el largo plazo. Por ahí tengo una cita de solo 25, 50 años, ¿vale? Vamos a hacer econometría, entonces, como hombre de paja, de lo particular a lo general. Ignoro, como si aquí no hubiera tenido clases con keynesianos y post-keynesianos. ¿Qué voy a hacer en primer lugar entonces? A ver, en primer lugar voy a ver mis gráficas, ¿verdad? Voy a ver horas trabajo. Bueno, voy a ver el PIB en México, base 2018. Voy a ver el capital en la manufactura, base 2018. Capital en el sector secundario, base 2018. Capital total, base 2018, ¿de acuerdo? Y que me falta el trabajo, ¿verdad? Medido por horas. Horas trabajadas en las manufacturas, horas trabajadas en el sector secundario, horas trabajadas totales. ¿Va? Es decir, a ver, ¿qué estoy diciendo? Vamos a hacer, en primer lugar, tienen que hacer un análisis estadístico descriptivo. A ver, no me voy a entretener en eso, pero ya lo dije rápido. Esto tiene que ver con el proyecto CLEMS. Es información de periodicidad anual, no es trimestral, anual. Y la más actual llega hasta el 2022, ¿de acuerdo? Tendré que sacar tasas de crecimiento, hacer un estadístico preliminar, ¿verdad? Medias, tasas de crecimiento, hacer alguna prueba de normalidad de cada variable, pueden hacerlo, ¿verdad? Hacer gráficas contra el tiempo y unas contra otras, ¿verdad? Esto es muy importante. A ver, como tengo distintas unidades de medida, entonces le digo, esa es la potencia del software, es el mismo objeto,
pero ahorita les voy a decir, repórtamelo como gráficas. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo el PIB. Es todo lo que tienen que detallar en su paper, ¿verdad? Origen, fuente, transformación de sus datos, unidad de medida, el PIB, el capital en la manufactura, el capital del sector secundario, que tiene que ser un poquito más que esto, y en toda la economía, horas trabajadas, manufactura, sector secundario, en toda la economía mexicana, ¿de acuerdo? De bote pronto, ya saben, ya no hemos visto eso, nada más lo he mencionado, ¿no? No lo hemos visto rigurosamente. Se trata de variables no estacionarias, ¿verdad? No estacionarias, sino no estacionarias, es decir, visiblemente van para arriba. Con subes y bajas van para arriba, ¿verdad? No están aplanadas. Ahora, nuestra teoría económica nos dice que esas variables tienen que ver, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el software es potentísimo. Esta es una primera gráfica. Reconocemos los subes y bajas de la economía mexicana. Créanme que cuando yo veo esto, que casi es una línea, no vamos a entrar a ver la calidad de la información. Es algo que tienen que hacer ustedes en cada caso, ¿verdad? Pero si ven esto está demasiado estilizado. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto está demasiado estilizado. Y miren, no importa que la economía... A ver, ¿qué pasa cuando se caen las economías? Las empresas dejan de comprar capital. O sea, se desploma la formación bruta de capital fijo. ¿Están de acuerdo conmigo? Este es un hecho básico estilizado de cualquier economía. Crisis significa que las empresas dejan de producir y por tanto de vender, de ganar y por tanto no compran más capital. Se cae la formación bruta de capital fijo. Pero miren, este es muy bueno, nos pasa a todos. Vamos a jugar a dejarlos, por si hay algún interesante. Miren aquí, se cayó la economía 7%, pero el capital no. A ver, su hipótesis puede, ya lo sabes, el INEGI hace lo mejor que puede. Sí, pero eso no quiere decir que sea calidad. Las propias bases de datos internacionales le ponen un semáforo a la información: roja, amarilla o verde, ¿de acuerdo? México no produce información verde, ¿de acuerdo? Amarilla o roja, ¿vale? Entre los propios grandes agencias que revisan la calidad de la información, ¿vale? Pero aquí es que es inevitable que vea esto. Hicieron eso, ¿no? Es inevitable que me salte. O sea, nada más siga, estamos en caliente. Yo evité hacer algo ahorita con esta información actualizada porque quería precisamente hacerlo con ustedes en vivo. Y me voy a tropezar, ¿verdad? Estoy en caliente con ustedes. Pero claro que lo primero que me salta a la vista es que son variables no estacionarias. Aquí tengo un problema, ¿verdad? No, nada más esto. O sea, esto, ¿qué carajos? O sea, son las horas trabajadas en el sector manufacturero. Y según esto, más o menos tenemos la misma cantidad de horas trabajadas, bueno, 11 y 12. En 2010 y 15 años antes, 1995, me cuesta trabajo meterme esa cosita en la cabeza. O sea, en 15 años, si hubo crisis, aquí sí se refleja, ¿verdad? En el 95 y en el 2010, 2008, 2009, 2010. Pero lo que me sorprende es cómo los niveles de horas trabajadas se parecen. Después de 15 años, no sé si me explico. Sí, se debe caer, ¿verdad? Las empresas dejan de contratar, despiden y sus trabajadores empiezan a trabajar menos. Pero estos valores se parecen mucho. Más o menos, ¿no? Porque este es un... No, sí es 13, 13, 14, va de a millón. Se parecen muchísimo. A ver, ¿qué estoy haciendo? Analizando la información. Otra vez, la cereza del pastel es la econometría que van a hacer. Pero esa es la cereza en el pastel. Lo interesante es que aprendan a sacarle jugo a todo lo que hagan.
Y ya que les costó producto de gallina hacer una buena base de datos, explótenla. Jueguen con ella, ¿verdad? Revísenla, racionalícenla. Ese es buenísimo. Sí, es que no gana, no. Ya sé que está hablando, pero sí leyeron. A veces le ladro, como decía, A la nada. sin razón, ¿verdad? A veces. Entonces, no. Muy bien, listo. Son variables no estacionarias. Me llama la atención esta. Digo, ay, güey. Pues es que las tres de capital, ¿no? O sea, El acervo de capital, o sea, porque en cada T hay, este es el acervo de capital, que es un acervo. Y un acervo, este acervo de capital, tiene que ver con dos flujos, ¿verdad? Uno, el que puede típicamente agrandar el acervo de capital, la formación bruta de capital fijo, la compra de capital, que es un flujo, cuentas nacionales, ¿verdad? Formación bruta de capital fijo, es un flujo. ¿Por qué decimos que es un flujo? Porque suponemos que es un continuo, que en cada T las economías se están haciendo de más capital, público y privado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el otro flujo que afecta, que agranda o achica al acervo de capital? Uno es la formación bruta de capital fijo. ¿Cuál es el otro? El consumo de capital, la depreciación. Digamos, la que hace coloquialmente que le salgan hoyos como si fuera un queso. El consumo de capital. Entonces, de todas maneras, aquí en cada T hay consumo de capital. No usar el capital deprecia el capital. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Si una empresa deja de utilizar su activo fijo, ese activo fijo se deteriora. Esas máquinas se dejan de usar y se deterioran. Entonces, esto sí nos debe llamar la atención. ¿Cómo que no importa el estado de la economía mexicana, esto va para arriba? O sea, los empresarios mexicanos son tontos, bueno, sí, ya lo sabemos, son unos mediocres, ¿verdad? Unos ratones, ¿verdad? Son peor que la selección mexicana, ¿verdad? Y ya es decir mucho, ¿no? Sí. A ver, pero este es un tema de medición y muy visible. O sea, no importa qué le pasa al estado de la economía, las empresas siguen agrandando su capital. Esto no hace sentido para ninguna teoría económica, ¿de acuerdo? Y luego este sub y baja está bien gacho. Esto nos va a dar problemas de modelar, ¿eh? Pero bueno, la teoría económica dice, porque estaría con menos heterogeneidad si fuera posiciones de trabajo, L, personas empleadas. Pero no, la teoría económica dice que no es L, sino son las horas trabajadas, y claro que sí, es una mejor medición, ¿de acuerdo? Claro que miren que ya, ¿qué ocasionó esto? Estos subes y bajas nos puede potencialmente dar problemas cuando hagamos econometría. Siguiente gráfica, ¿qué hago? Dime, fuerte. ¿Qué tanto podría tener una intervención respecto a las horas trabajadas y el capital, el comportamiento ese raro que tiene, con respecto a los paradigmas tecnológicos, que es justamente lo que queremos analizar? O sea, ¿qué tanto generó el desempleo un nuevo paradigma tecnológico y que luego generó una recuperación por los nuevos empleos generados a través de este paradigma? Sí, mira, es una pregunta muy interesante y profunda la que haces, ¿verdad? No podemos contestarla, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero, a ver, sí, claro que son espejos. ¿Qué le pasa aquí? ¿Qué le pasa acá? ¿Qué le pasa aquí? ¿Qué le pasa acá? ¿Verdad? Claro que sí. En primer lugar, vamos a tratar de entender bien la teoría económica. Son espejos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Esto, híjole, fíjense lo que acaba de decir su compañero, dijo su compañero. ¿Están de acuerdo que de repente una empresa toma decisiones de comprar más capital o menos, sustituir o no capital, comprar más máquinas o no, aunque sean las mismas, y contratar o despedir trabajadores? Están influenciadas estas dos variables. ¿Eso cómo se dice en econometría? Sí, pero hay un supuesto: ausencia de colinealidad perfecta.
¿Están de acuerdo conmigo que esto es, según la teoría económica, no? O sea, son argumentos evidentemente separados de la función de producción. Pero pensándolo tantito, y ahorita voy a ponerlo la explicación marxista, claro que sí. Oye, espérame. Lo que le pasa al acervo de capital va de la mano de lo que le pasa a las horas trabajadas. De hecho, la explicación, leyendo a Marx, no digo que marxista, leyendo a Marx que yo entiendo, es la siguiente. Van subiendo los salarios, los wages. O sea, el cambio técnico no es neutral en el capitalismo, sino tiene que ver con lo siguiente. Sí, hay una búsqueda por la máxima ganancia, ¿verdad? Y esto hace que los capitales inviertan, compren nuevas máquinas, desarrollen ciencia y tecnología de las empresas, ¿verdad? Maximización de la ganancia, claro que sí. Pero déjenme introducir esto. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Permanentemente? No. Hay algo clave que también tenemos que considerar. Es que si de repente suben los salarios, suben, se va reduciendo el ejército universal de reserva. Eso presiona los salarios al alza. Y entonces suben los costos de las empresas. Y es cuando sobre todo empiezan a decidir, tengo que comprar más capital. ¿De acuerdo? Porque es la manera en que voy a reducir costos y voy a maximizar de nuevo mi ganancia. De manera que estamos, sin darnos cuenta, a ver, ya visibilizamos que aunque en micro, en matemáticas, en macro, nos ponen esto así, y esto implica que son los argumentos, o sea, cosas distintas. ¿Qué le pasa a Q cuando cambia a K? Esa es una cosa, y no tiene que ver con qué le pasa a Q cuando cambia L, esa es otra cosa. Si lo analizamos con tantita más de sentido común económico, decimos lo que le pasa a Q tiene que ver con lo que le pasa a L, y lo que le pasa a L tiene que ver con lo que le pasa a Q. Su pinche análisis matemático está para retirarse a la basura. ¿De acuerdo? Sigamos, ¿les parece? Seguimos como neoclásicos, pero somos neoclásicos educados, ¿verdad? Siguiente gráfica, todo tiene que ver con todo. Entonces voy a pedirle gráficas, pero antes, para que vean esto, otra vez, espero que ya lo hayan hecho, pero esto es potentísimo. O sea, yo tengo de nuevo, voy a generar ese grupo, le voy a decir, nómbramelo, y le pone grupo 2, voy a cerrar. ¿Qué quiere decir eso? Yo ya tenía un grupo, estas son series de tiempo, este icono, este es el de la constante, esta beta, y estos son grupos que puedo ir generando, todos son objetos. En ellos puedo tener objetos de chile, manteca y de dulce, matrices, series de tiempo, grupos, programas, ¿verdad? O sea, rutinas. Tengo inicialmente, estos iconos representan series de tiempo, y ya generé este grupo 2, ya había generado este 1, este grupo 02. Es decir, ya no tengo que volver a teclear. ¿Sí? Y este grupo, otra vez, es el mismo objeto. En Excel tenemos que generar distintas cosas. Aquí ya son como hoja de datos, como gráficas. Le puedo pedir también sus estadísticos descriptivos. Y aquí ya tengo la media, la mediana, el valor máximo de cada variable, el mínimo, su desviación estándar, su asimetría, kurtosis y la prueba de Harke-Vera. ¿Y qué me dice esto? La prueba de Harke-Vera, la hipótesis es de normalidad. ¿Se acuerdan? Y ya se nos olvidó todo, pero nos reporta la probability. Ya sabemos que la probability es un corte, la probabilidad de la ocurrencia de la hipótesis nula. Y va de 0.00, aquí hay un corte 0.5 y aquí está el 1. Y esta es la zona de no rechazo de la nula y esta es la zona de rechazo de la nula. De manera que todos esos valores caen aquí, ¿verdad?
Entonces, sí, miren, todo asemeja una distribución normal. Lo cual también me crea serias dudas respecto a qué hizo el INEGI, ¿verdad? O sea, la economía mexicana es, miren, claro que sí, es que no tiene asimetría y tiene poquita kurtosis. Al final la prueba de Hart-Queveda, en todas sale la probabilidad de la ocurrencia de la hipótesis nula, toda cae arriba en esta zona. 0.35, 0.26, 0.24, 0.32, 0.37, 0.11, 0.30. Créanme que yo creí que iba a salir todo al revés. Todo tendría que quedar aquí. Pero De eso es acuerdo. derivado del comportamiento de las variables, ¿no? O sea, digo, si al final de cuentas, como A todas ver. las variables tienen un comportamiento A similar. ver, otra vez. Déjame decirlo. Usted lo tiene que decir como yo lo estoy diciendo. Otra vez, tiene que ver con las variables. Sí, lo único que estoy calculando es la coeficiente de simetría y el coeficiente de kurtosis ajustado por grados de libertad según la prueba de Hart-Queveda. O sea, es la misma información. Pero yo esperaba que, dado los subes y bajas de la economía mexicana, crisis en el 95, crisis en el 2000, el primer año con Fox, crisis en el 2008, 2009, 2010, todo esto creará algo distinto a una normal. Ya. ¿De acuerdo? Y no salió. Vale. Lo reportamos. Claro que debemos tener un punto de vista, ¿no? O sea, estamos leyendo. Bueno, hicimos pruebas. Lo que trataba de hacer ahorita simplemente era decirles que es el mismo objeto y ya lo vi como hoja de datos, ya lo vi como gráficas contra el tiempo, ya lo vi con los estadísticos básicos. Es algo que tienen que hacer. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Que ya es más interesante. Sus gráficas, pero ahora fíjense, scatter plot. Todas contra la primera variable, todas contra el PIB. O sea, son nuestras gráficas de dispersión. Esto está chido. PIB. ¿Saben? Lo debí haber seleccionado al revés, porque el PIB es la dependiente. ¿De acuerdo? Y las independientes son, según este modelo teórico, las horas trabajadas y el capital. ¿Verdad? Y la que vamos a explicar es el PIB, ¿verdad? La función de producción. Pero bueno, no importa. ¿Qué nos sugiere todo esto? Asociación lineal positiva, ¿sí? Entre el PIB y el acervo de capital en la manufactura. Y claro que es yo creo que es la más bonita, o bueno, también hay otras, ¿verdad? Porque vimos que el acervo de capital de la economía mexicana es casi una recta, ¿verdad? Que nunca tiene picos para abajo, eso es una rareza. Pero entonces ya sabemos que esto tiene que ver, esto nos da pie a pensar en las covarianzas, correlaciones. O sea, ya estamos en la frontera de hacer el análisis econométrico. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Carlos. O sea, aquí ya están las gráficas de dispersión y sí, asociación lineal positiva entre este par de variables, entre este par, entre este. Aquí las horas de la manufactura sí se pone. ¿Cómo se lee esta gráfica? ¿Qué quiere decir esto? A ver, este es el PIB de la economía mexicana. Y esto tan bonito, estadísticamente hablando, tan estilizado, quiere decir que, miren, a un valor de acervo le corresponde un valor de PIB. ¿De acuerdo? En cambio aquí, a un valor de PIB, estoy en problemas, le corresponde tanto esta cantidad de horas trabajadas, como a este mismo valor de PIB, este otro, y si me aprietan, este otro. ¿Ven el problema con esa gráfica? Aquí puedo establecer correspondencia, ¿verdad? Entre un valor de PIB y un valor del acervo de capital. 1 a 1. Y además lineal. Pero estas otras gráficas, aún esta, ¿qué está implicando esta gráfica? Que a un mismo valor de la economía tengo dos distintos valores del capital total. Ay, güey. O sea,
con el mismo capital, con distintos acervos de capital, produjiste la misma cantidad de producto. Esto no les debe sonar bien, ¿de acuerdo? Ya no sería aquí que puedes tener 13.5 millones de horas o 16 y produjeron la misma cantidad de producto. ¿Están de acuerdo que esto suena mal? Dime. Bueno, en esos casos no se podría deber al cambio de las tecnologías de producción, que con menos horas trabajadas se produzca lo mismo. ¿De acuerdo? Excelente explicación. Hipótesis que nos pone el compañero. ¿Verdad? Mira, Carlos, sí, lo que pasa es que, y simplemente estoy provocando sus preguntas. Tendríamos que ver qué T fue y qué T época de crisis. O sea, es algo que tienen que hacer ustedes. Pero les dije, hacer una buena base de datos siempre requiere muchas horas de trabajo. Los siguientes, explótenla. O sea, véanla con lupa. Háganse preguntas, ¿verdad? Ahorita el compañero respondió muy bien. Mira, Carlos, tal vez tenemos el mismo nivel de producto antes con 16 millones de horas y hoy solamente con 13.5, porque el K en juego es distinto. Suena perfectamente razonable. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Sí. No, primero Grecia y luego usted, perdón. Dado que no es una función Fuerte. Dado que no es una función inyectiva, vamos a tener problemas con la matriz. ¿Alguien le entendió? No. O sea, tienes que hablar más fuerte y con dicción, por favor. Dado que no es una función inyectiva, vamos a tener problemas en la matriz, en la inversa. No creo que vayamos a tener problema con la inversa. ¿De acuerdo? Bueno, yo le iba a comentar justamente respecto al comportamiento de esa gráfica, bueno, de esa... 1, 2, 3, 4. La 4. Puede derivarse también de las crisis, dado que, o sea, el Producto Interno Bruto sigue creciendo en nuestros estadísticos, pero la crisis del 2010 hace una caída en las horas trabajadas, en las gráficas vistas anteriormente. Entonces puede ser que por eso esté explicado también por... Y claro que sí, tenemos que liberalizar el mercado de trabajo, porque las reglas actuales nos obligan, pobres empresarios, a mantener la plantilla, ¿verdad? No importa que se produzca lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que liberalizar al mercado de trabajo mexicano, porque si no obligamos a que los empresarios, aunque produjeron menos, ¿verdad?, mantengan su plantilla laboral. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, estamos ilustrando que podemos jugar mucho con la información y poderle sacar mucha carnita. De hecho, ¿qué dice la literatura? Un buen análisis descriptivo realmente deja de ser descriptivo y ya pasa a ser cualitativo, analítico. ¿De acuerdo? Podremos seguir haciendo cosas, por ejemplo, tasas de crecimiento, ratios, muy importante. ¿Cuánto es el ratio, verdad? Esto es clave cuando analizamos función de producción. El ratio capital-trabajo. Se ha achicado, eso es muy interesante, ¿no? O sea, los ratios, híjole, sí los vamos a hacer porque neta es bien interesante, ¿no? O sea, ratio capital-producto, capital-trabajo, podemos hacer la productividad, ¿verdad? LQ o al revés, QL. ¿Están de acuerdo conmigo que son preguntas interesantes? ¿Saben? Pero nada más nos vamos a quedar con esta, ¿les parece? Que nos habla de que hay más capital por hora ocupada o menos capital por hora ocupada en la economía mexicana. Nos habla sobre la intensidad, así lo dice la literatura, ¿se acuerdan? Sí, Carlos, claro. Porque podemos sacar los productos medios, ¿verdad? Q entre L, Q entre K, ¿están de acuerdo? También es muy interesante. ¿Qué le ha pasado a los productos medios?
pero simplemente, y así vamos a aprender a utilizar, a hacer una instrucción en Helios, ¿vale? Entonces, genérame ratio KL y eso es igual a K total 2018 entre horas trabajadas total. Ya apareció ahí abajo y la máquina no lo alcanzan a ver aquí, pero me dice successfully computed. Lo pudo hacer la máquina. Pero no solamente le voy a pedir del capital total, sino, y aquí tengo la propia fórmula, capital. A ver, diríamos que la manufactura cada vez se hace más, crece ese ratio, ¿verdad? Introduce más las nuevas máquinas, es más tecnificada, ¿verdad? Más intensiva en capital, menos en trabajo. Sí, Carlos, claro. Bueno, entonces, en primer lugar, miren, por ejemplo, voy a mostrarles el PIB. Y aquí nada más, ¿qué quiere decir esto? No hay más información aquí. Quiere decir que yo importé esta variable, ¿de acuerdo? Pero ahorita yo no importé una variable, sino con las variables que tenía generé una variable. Esa memoria se queda y es muy valiosa, es la bitácora, ¿de acuerdo? Entonces, calculamos ratio. Pero no le cambié el nombre. ¿Ya vieron en qué problema me metí? Porque medí el ratio capital trabajo, pero no le cambié, nada más le cambié el nombre al lado derecho y no al lado izquierdo. Entonces sobreescribí. Entonces tengo que volverlo a hacer. ¿De acuerdo? Entonces le digo, este es ratio KL en la manufactura. Ahora sí. Y ahora va a ser el total. Total. Voy a borrar este. No quiero sé qué sea. O sea, sobreescribí, ¿verdad? Bórramelo, máquina. Pero ya tengo estos dos ratios. Los voy a seleccionar. Es que no aparece entonces la etiqueta. Esperen. No tengo capital atrás del 90, por eso aparece no disponible, ¿verdad? Tampoco tengo L. Pero lo interesante aquí es esto que les decía, que esta variable, como la construí dentro del propio views, me deja la memoria. Tú construiste una variable que se llama ratio KLMAN, que es igual a KMAN 2018 entre HT, horas trabajadas en manufactura. ¿Entienden la distinción? Una cosa es importar desde Excel y otra cosa es que ya con las variables que tengo en Excel construir otras. De hecho, por eso es que se dice generar, GENR, es la instrucción. ¿Vamos bien? Ahora, lo interesante es ver eso otra vez. Antes de darle clic, esto se llama intensidad. O sea, estoy viendo la proporción. ¿Cuánto dividí capital entre horas trabajadas? Y eso queda en millones de pesos 2018 por hora trabajada. ¿Están de acuerdo? O sea, es acervo de capital que está en millones de pesos base 2018 entre horas trabajadas. De manera que el resultado es cuánto capital hay en millones de pesos por hora trabajada. ¿Vamos bien? Y claro que esto mide la intensidad.
del capital. O sea, cada hora trabajada tuvo a su disposición más capital o menos capital. Siguiente pregunta, ¿qué esperamos? ¿Que haya más capital por hora trabajada o menos capital por hora trabajada? ¿Qué nos da la mano? Que haya más capital, ¿están de acuerdo? O sea, porque si no sería una... Y vamos a ver qué sale, ¿verdad? A ver, es parte de las tragedias de la economía mexicana y por eso decimos que tenemos empresarios ratones. O sea, que no quieren invertir, no quieren comprar capital, es que es más barato tener salarios, trabajadores mal pagados, sobreexplotados, ¿verdad? Con eso ya obtengo la ganancia que quiero. ¿Para qué compro capital? No, si tengo un chingo de trabajadores disponibles y les puedo pagar casi cualquier salario. A ver, por eso aún los neoclásicos educados dicen, ese es un obstáculo de la economía mexicana, tienen que subir sus salarios, porque precisamente ese es el incentivo para que no haya más capital y sigan sin introducir el cambio técnico, sigan siendo tremendamente poco competitivos respecto al mundo entero. ¿Me expliqué? Vamos a ver qué sale en la economía toda y en las manufacturas. Veamos mejor las grafiquitas. Como es una gráfica y que tiene la misma unidad de medida, millones de pesos, base 2018 por hora trabajada. Híjole, en primer lugar estas cosas se cruzan, ¿eh? Ahorita pensamos eso. A ver, el ratio capital trabajo en la manufactura, sí, va mucho más para arriba que ya incluyendo los otros sectores de la economía. Bueno, es que el sector primario pues es poco intensivo en capital, ¿verdad? Porque el sector terciario sí es intensivo en capital, ¿eh? El sector terciario es intensivo en capital, ¿están de acuerdo? O sea, vamos a un banco y ya casi hay menos L. Todo lo hacemos por teléfono, lo hacemos con cajeros, nos obligan a hacer todo, a estar apachurrando botones. Los servicios son súper intensivos en capital, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero a ver, racionalicemos. A ver, sí, las manufacturas, aunque esto está bien gacho, miren. O sea, no solamente dejó de crecer este coeficiente, este ratio KL, sino que ya se empezó a caer, A ver, son hechos estilizados, así se le dice, que tendremos que explicar, porque aquí se da la casualidad, por lo menos desde el 2018, en que los salarios mínimos por lo menos han crecido. Déjenme poner otra vez, tenemos que ver esto con lupa, pero ¿qué esperaríamos? El miedo a subir los salarios mínimos en México, ¿cómo nos espantaban con el petate del muerto? Era que íbamos a generar desempleo, inflación, y que además los otros trabajadores iban a levantar la mano, iban a pedir incrementos. Ya vimos que no pasó nada de eso. De hecho, aunque subieron los salarios mínimos, este ratio se está cayendo, lo cual quiere decir que los salarios pagados en las manufacturas no se han movido tal que incentiven la sustitución de horas trabajadas por K. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Entonces, otra vez, simplemente estamos ilustrando que podemos jugar con la información y si nos hacemos buenas preguntas, va a ser muy interesante, ¿sí? Bueno, va para arriba. Y bueno, sí ha crecido, Sí ha crecido la proporción, el ratio, la relación capital-trabajo. Se ha hecho más intensiva, más intensa en términos de K respecto a las horas trabajadas. El resto de la economía, sí, a ver, miren que esto se duplicó, lo tienen que ver así, esto se duplicó, pasó de 0.4 a 0.8. Sí. O sea, se duplicó la cosa en 32 años, algo así, 33 años, ¿de acuerdo? Ahora esto, miren, esto es muy interesante, diríamos, miren, nos vamos a poner favorables al Telecán.
yo quiero que elaboren una pregunta. Antes de este T, el ratio de la economía KL era superior al ratio en las manufacturas. Y después de este T, el ratio KL de las manufacturas se acelera y el de la economía sigue su tendencia normalita. ¿Cómo racionalizamos eso que estamos viendo? Uno, ¿están de acuerdo en que vale la pena preguntarse eso? Dos, salta a la vista, ¿verdad? Un cruce de gráficas siempre salta a la vista, ¿no? ¿Cómo lo racionalizamos inicialmente? Vas, Raúl, ibas a preguntar algo. Bueno, yo creo que para racionalizar pasamos de ser intensivos en capitales, intensivos en trabajo, intensivos en capital. Sí, y fíjate que no es trivial este punto, es el 94, es la entrada de México al Telecán. Bueno, no, es cuando entró en vigor el Telecán, en el 94, ¿de acuerdo? Luego vino el 95, en 94 entró, se negoció con Salinas, lo negoció, ¿de acuerdo? Con Serrapuche y Cedillo de la mano, ¿de acuerdo? Acuérdense que Salinas fue del 88 al 94, entonces se negoció durante los primeros años de Salinas y entró en vigor en el 94, el último año de Salinas. Salinas dejó la presidencia a finales del 94, Cedillo la tomó en 95. Por eso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo digo completo, se levantó el 1 de enero de 1994. ¿De acuerdo? Y miren esto, aquí hay un cruce. Entonces, a ver, como primera hipótesis de bote pronto, sí, claro, aquí, ¿qué pasó? Ya inmediatamente hubo un incentivo para que las manufacturas mexicanas se intensificaran en capital, ¿verdad? De hecho, debemos suponer que no es que compitieran con Canadá y con Estados Unidos, sino más bien sabemos que empezaron a mover, ¿verdad? Procesos productivos y aún moverse empresas enteras de allá para acá. Y eso hace girar esto. No nos saltó la liebre, ¿no? Sí se movió en el sentido que esperábamos, este ratio KL. Esto sigue siendo sorprendente, ¿verdad? O sea, desde el 2012, esto no se mantuvo así, se está cayendo, ¿verdad? Como no tengo una hipótesis a la mano, ¿qué digo? ¿Qué pedo? ¿De acuerdo? Yo tengo respuestas a su pregunta. Fuerte. Bueno, el Telecán tiene el planteamiento inicial de generar un proceso de arrastre de la economía mexicana, es decir, que la industria jale al país. ¿De acuerdo? Entonces, pues es lo que podemos ver, o sea, crece el pago de horas, que es básicamente la industria de Estados Unidos y de Canadá metida en México, está arrastrando al ratio total de capital. Por eso es que vemos una tendencia creciente en ambas tasas. Y por eso vemos que los picos de caída se ven también en el final del ratio del capital total, está también bajista, o sea, ya en el punto final. Me gusta mucho lo que dices, pero el punto es que este se cayó de aquí para acá y este sigue creyendo. Tu primera parte es muy interesante, explica por qué este sigue siendo para arriba. O sea, sí, te estás poniendo muy caldoriano, ¿verdad? Muy post-keynesiano. La manufactura arrastra. Los sectores manufactureros son claves, ¿verdad? Para explicar el desempeño de una economía, sí, ¿verdad? Y entonces me gusta esa explicación general que dices, y esto no solamente es parte de esto, ¿verdad? Porque ese es capital total, ¿están de acuerdo? O sea, esto está dentro de esto, pero aquí le añadí sector primario, terciario y secundario que no incluye la manufactura, ¿verdad? Construcción, agua, creo, y energía eléctrica, ¿de acuerdo? Pero lo otro, ya. No, ese punto todavía no se lo explico. De acuerdo, muy bien. Ese punto, hay dos formas de que yo lo podría ver. Punto uno, el impacto del sector terciario en la economía mexicana viene a partir de 2010. O sea, a partir de 2010, el sector terciario empieza a tener
mayor impacto que el sector secundario en la economía nacional. Esto es muy interesante. Entonces, el comportamiento constante, por así llamarlo, de la variable del ratio del capital total puede derivarse de eso, de la intervención del sector terciario en el capital. Eso por un lado. Y por otro lado, la caída del capital por trabajo puede ser derivado, bueno, esto ya es una muy cualitativa, de la guerra contra el narcotráfico. Estamos en 2012, gobierno Calderón. Sí, y elabora un poquito más porque yo no te entendí. Ok, ¿cuál de los dos? Esto segundo, ¿cómo ligas la guerra, Ajá. esta gran idea, ¿verdad? Idiota, ¿verdad? De la guerra contra el narcotráfico, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo relacionas eso? Que es muy importante, claro que sí, es muy importante. Claro que pesa el sector ilegal en la economía mexicana. De hecho, déjenme decirles, el propio manual de las Naciones Unidas, el Handbook of National Accounts, recomienda desde hace ya más de 2 décadas que los institutos de estadística no solamente miran la economía formal e informal, que ya lo hacen, sino la ilegal. Esto es un triple reto, ¿verdad? Porque no puedes llegar, tocarle la puerta a un narco y decirle, lléname este cuestionario, por favor, ¿de acuerdo? Preguntas. Pero me preguntas, y como ustedes no me quedó, repítamelo, por favor, ¿de acuerdo? Qué manchado, ¿verdad? Pero además, a ver, la BEA, que es la agencia que hace las cuentas nacionales de Estados Unidos, el Bureau of Economic Analysis, pueden entrar y ya tienen estadísticas experimentales para medir, por ejemplo, en California, el impacto de la marihuana. Y es enorme, aún para el tamaño de la economía gringa. Entonces, a diferencia del INEGI, en otras economías, otros institutos de estadística ya están midiendo eso. O sea, simplemente estoy poniendo como telón de fondo que lo que dices es absolutamente relevante. El Manual de las Naciones Unidas, que es el libro de cabecera que utiliza la presidenta del INEGI para hacer su trabajo, ya le dice desde hace 20 años que tenemos que medir, tratar de empezar a medir hasta como podamos el sector ilegal de la economía mexicana, porque pesa. Ahora ya no entendí. La relación con. Sí, lo ¿cómo que estamos hablando. explicas la caída del ratio o el aplanamiento del ratio con la guerra calderonita? Claro que es muy importante, 2012, o sea, no hay coincidencias, ¿verdad? Esto es del 2012, pero ¿cómo lo...? O sea, bueno, yo le digo, aquí estoy especulando muchísimo, dado porque he visto programas de televisión desde niño, es la época en la que crecí. Entonces, pues, se hablaba mucho de que las exportaciones mexicanas se ocupaban como mulas. Como mulas de movimiento de drogas. ¿De acuerdo? Cuando se disparan estos procesos, la exportación de automóviles o autopartes construidos, según el programa, insisto, es mucha especulación. No, ¿de acuerdo? A ver, creo. Entonces, pues dado eso, pues claramente la industria norteamericana que importa producto producido en México, se detiene y dice, oh, aquí hay que pararle A ver, claro que sí. Para producir toda la droga que producimos y exportarla, se requiere manufacturas, laboratorios químicos y toda una logística para llevar el producto, ya sea desde Colombia o desde donde se produzca, pasa por México y pasarlo del otro lado. Y esa economía ilegal también forma parte de toda la economía y del sector manufacturero. En el momento en que Estados Unidos y México empiezan a combatir más esto, pues hace que el negocio se ralentice, ¿verdad? Se entorpezca y entonces, claro que sí, afecta este ratio. Es una hipótesis que vale la pena, ¿verdad? A ver, no tenemos mucha información. Entonces, los primeros argumentos que van a crear ustedes son echando mano de sus teorías económicas, de su sentido común como economistas y de lo que de las fotografías que representan muy en blanco y negro, muy con cámaras primitivas, los datos. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos de tiempo? 12, 4. Vamos bien, ¿no? Ahí va. Vamos a hacer regresiones. Entonces, options, no. Quick estimate equation. A ver, están acostumbrados a este software amigable.
Cuando yo aprendí econometría, mediados de los 90, las primeras versiones de Windows, de BIOS, se llamaba TCP. Y ahí uno tenía que aprenderse los comandos, ¿verdad? Entonces es aquí le puedo poner ls espacio, o sea, córreme una regresión por least squares, mínimos cuadros ordinarios. Lo que ustedes ahorita nada más le van a pinchar, antes uno tenía que saberse la instrucción. Es como en Excel también, ¿verdad? Que ya sabemos todo, pero también podemos poner la instrucción, hacer macros. ¿Vale? Entonces, Carlos, está muy difícil, espérate, se me va a ir el menú. A ver, antes tenías que saber esto y ponerte a estudiar mucho más, ¿verdad? Cómo comunicarte con el software. Entonces, es para decirles, bueno, exploren. Está ahí el User Guide, que es muy bueno. En el Help está el User Guide, que es el mejor curso de econometría que puedan tener en su vida. Es econometría teórica y además nos dice cómo hacerlo en ellos. Uno de los diseñadores de esto, si hago microdato Stata, si hago macrodato EBIUS, uno de los diseñadores de este jugosísimo negocio es Robert Engel, el coautor premio Nobel junto con Cliff Granger. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, Stata para hacer microdatos, EBIUS para hacer macrodato. Argumento de autoridad. ¿Y quién diseñó esto? 3 o 5 tíos que ganan un chingo de dinero. Uno de ellos, Robert Engel, premio Nobel de Econometría. ¿Va? Estimate equation. Y ahora sí, logaritmo natural, nada más log, le digo, es del PIB. ¿Cómo lo puse? PIB 2018. Espacio, constante. Ya sabemos con lo que va a representar la constante, el cambio técnico. Logaritmo del capital total, si le puse así, capital total 2018. Espacio, logaritmo, horas trabajadas, total. Es la de horas trabajadas. ¿Mandé? Es la de horas trabajadas la que me parece que está mal. Sí, por eso, ¿qué hice mal? No es el nombre de la variable. Horas trabajadas total. Es que es, sí, horas trabajadas total. Sin R. Otra vez, nos equivocamos en una letra y el software no reconoce. ¿De acuerdo? Evidentemente. ¿Qué pasa si hubiéramos, en vez de escribirlo manualmente, vamos seleccionando carpeta por carpeta? O sea, ¿se puede correr o se corre otra cosa en el caso? No es ni siquiera por carpeta, no puedo seleccionar objetos, no. Okay. Los puedo seleccionar, pero les tengo que dar la instrucción. Hazme una gráfica, hazme sus estadísticos, córreme una regresión por mínimos cuadrados. Y eso Es por instrucción escrita. ¿de acuerdo? Lo primero que leemos, a ver, constante, no nos espantemos, estos son logaritmos naturales. Son logaritmos naturales, ¿verdad? De manera que el origen de las variables son por logaritmos naturales. Eso implica que estas son elasticidades. ¿De acuerdo? ¿Y qué quiere decir eso? Una elasticidad es la tasa de crecimiento de una variable entre la tasa de crecimiento de otra variable. Y aquí, antes de leer muchas otras cosas que tenemos que leer, es ¿qué implica esto? Que por cada punto porcentual de crecimiento, por cada punto porcentual que creció el capital a lo largo de este periodo, el crecimiento del PIB fue de apenas una décima de punto porcentual, 0.1, ¿de acuerdo? Aquí, pues miren, ya habíamos adelantado este resultado, o sea, el crecimiento económico de la economía mexicana tiene que ver no con hacerse más capital e introducir el cambio técnico, por tanto, sino sigue basado en la fuerza de trabajo, en contratar trabajadores y pagar los salarios que se pagan.
en México. El salario medio en México, según el INEGI, es de el de toda la economía mexicana, alrededor de 5,000 pesos, el medio. El de la economía formal, alrededor de 9,000 pesos. Ese es, o sea, yo agarré todos los salarios pagados y los dividí entre el número de trabajadores. Ese es el salario medio. Y acuérdense que lo que nos reporta la economía, de la economía mexicana, el INEGI ya mide el sector formal y el sector informal a como puede, ¿de acuerdo? El salario medio en México, si mal no recuerdo, ronda los 5,000 pesos, menos de 5,000 pesos de hecho, ¿de acuerdo? Por eso en las familias mexicanas tiene que trabajar la mamá, el papá, el abuelo, la tía y hasta el perro, ¿de acuerdo? 5,000 pesos. Si nada más vemos esta cuenta, salarios, masa salarial entre trabajadores en la manufactura, esto se eleva a 9-10,000 pesos. ¿Sí? Otra vez, aquí por cada punto porcentual que crece las horas trabajadas, la economía creció 1.32 puntos porcentuales. ¿De acuerdo? ¿Son significativas? Sí, nos gusta que son significativas. ¿De acuerdo? Eso es una buena noticia. También el cambio técnico resultó significativo. En mis otros ejercicios muchas veces salía no significativo. Y me hacía clic porque se compra poco capital. Y entonces, ¿cómo va a incidir el cambio técnico si se compra poco capital, verdad? Y entonces echaba a mano, como tú, esa explicación caldoriana, ¿de acuerdo? O sea, el sector manufacturero es clave, está deprimido en la economía mexicana, se compra poco capital y entonces la productividad multifactorial sale no significativa. Aquí no fue el caso. Miren qué super R-square tenemos. A ver, esto no es gratuito. Aquí hay mucha cocina buena y mala y que nos puede enfermar y matar. ¿Qué hace el INEGI, verdad? O sea, bueno, otra vez, que estamos en nuestra cachucha neoclásica. Miren, keynesianos, post-keynesianos, aprendan la sabiduría. Estamos explicando el 99% de la variabilidad del PIB de México. Me importa comino qué haya pasado, quién haya gobernado entre el 90 y el 22. Ahorita tiene que decir wow, porque la Dublin Watson es de 1.74, muy próxima a 2. De panzazo, entre 1.5 y 2.5. Hay poquita autocorrelación serial, pero bien pinche poquita, O sea, en este momento todos debemos decir, nos equivocamos toda nuestra vida. Y yo más que ustedes, ¿verdad? Soy mucho más viejo, ¿no? Los neoclásicos. Déjenme poner, entre otras, la siguiente consideración. Otra vez, esta es una muy mala cocina que hace el INEGI, ¿verdad? ¿Por qué? Otra vez. Ya vimos, por ejemplo, cómo se mueve el capital total. Esto es rarísimo. No importa si la economía va para arriba o va para abajo. Las empresas siguen incrementando su acervo de capital. No importa si hay crisis o no. Esto es rarísimo. Y tenemos el evento del 95, el del 2000, el del 2008, 9 y 10, y sigue para arriba, ¿no? Esto no lo podemos explicar desde ninguna teoría económica. Esto que vimos y que nos habla de la calidad de los datos. De todas maneras, es la información que tenemos, pero otra vez la utilizamos, tratamos de extraer conclusiones de esa información, pero eso no quiere decir que perdamos de vista la calidad y consideraciones para tomar con cautela todo lo que podamos decir. ¿Están de acuerdo? Otra vez,
Estoy explicando. Esta afirmación de fondo dice que la restricción al crecimiento de la economía mexicana es la oferta. Keynesianos y poskeynesianos regresan a la escuela a estudiar, porque expliqué el 99.54 de la variabilidad de esta variable. Más no puedo, 99.54. Eso sí era uno. ¿Verdad? O sea, ¿qué implica esto? Que la economía mexicana, en efecto, genuinamente está restringida por el lado de la oferta. La demanda me vale un pepino. Aportará el pedacito que falta. O sea, .00667 o lo que sea, 6.3, lo que sea. 6 sería 6, 10, llevamos una, 4, 0.046%, esa sería la aportación, ¿de acuerdo? Vamos a hacerle pruebas, ¿vale? Lo primero que hacemos en primer lugar es ver los residuales. Tenemos que aprender a leer como si fuéramos traumatólogos la radiografía, ¿verdad? Y esto está, créanmelo, requete bonito. Voy a ver si sus residuales se comportan. Miren, sí, tenemos problemas siempre. Aquí, en el 98, 95, sí, 99, ¿no? Le puedo poner ahí y sale, ¿no? Pero bueno, aquí y aquí se desajusta un poquito, ¿verdad? Pero a ver, hecho contundente. Los valores que nos da el INEGI es el actual, los corrientes en rojo, y nuestra modelación, nuestro PIB fitted, el gorro, el estimado por el modelo utilizando a esas variables, sigue muy bien, ¿verdad? Sigue muy bien, o sea, en verdad, tanto los subes y los bajas, me expliqué, o sea, sí, no es que se desajuste por este lado. Acuérdense que estos ejes son de la variable endógena y estos ejes son de los residuales, por eso son mucho más, esta escala es mucho más chiquita que esa, y todo está en logaritmos naturales, ¿de acuerdo? Miren, se nos desajustó, pero bien poquito, en el 99, año previo, podemos explicarlo por el ciclo político y la turbulencia antes de, bueno, imagínense 99, sí, pues la salida del PRI, ¿no? Y la llegada de Fox. Luego, aquí un poco, miren, pero bien poquito, 2006, 2009, la crisis, 2020, y el 2022. Ahora, aquí sobre todo se ve mejor, porque no es lo mismo sobreestimar que subestimar. Por ejemplo, aquí en el 2020 nuestro modelo sobreestimó. Hubo una caída en el 2020 y nuestro modelo se quedó corto. Hay una sobreestimación, ¿verdad? Porque el fitted está por encima del actual, ¿de acuerdo? Y acá, en el último punto 2022, más bien lo contrario, el modelo subestimó, ¿verdad? Está este por encima, por debajo de este, ¿va? Como tiene una constante, no tenemos problemas con los residuales. De todas maneras se los voy a mostrar. La voy a nombrar Ney, ecuación 01, que es a la solo, ¿de acuerdo? Nos gusta mucho solo, entonces le ponemos Bob solo. Ya quedó como objeto, ya no la tengo que volver a escribir. Simplemente quiero mostrarles los residuales. Siempre el software guarda los residuales de la última regresión estimada. Si ahorita corro otra regresión, me va a poner los otros UT gorro, ¿verdad? Pero entonces aquí están los residuales, es para que vean que son los que acabamos de ver, ¿de acuerdo?
y simplemente para decirles, no tenemos problema con el primer supuesto, es decir, valor esperado de los errores 0, media de los errores, aquí está, ¿de acuerdo? La media de los errores, pues es 0, ¿verdad? Esto para acá, 15 dígitos, ¿no? De paso, fíjense que nos reporta, eso lo vemos también en las pruebas, ¿verdad? Pero ya que abrí esto, los residuales, la Harke-Vera, miren que hay poca simetría, negativa, y tantita kurtosis. Los valores de referencia son 0 y 3. Y entonces la Harke-Vera nos dice, ¿a qué conclusión llegan? Estos residuales hacen a mano, estimados, ¿verifican o no el quinto supuesto del modelo clásico de regresión lineal? Sí, o sea, nuestros errores se distribuyen como una normal, ¿verdad? Tienen poquita simetría negativa y poquita kurtosis, ¿verdad? Y la Harke-Vera es 2.16, pero su probabilidad asociada es 0.33. O sea, estamos en la zona de no rechazo de la nula, ¿va? Segundo supuesto, me voy a regresar a la ecuación. Errores homocedásticos y no heterocedásticos. Aquí le doy view y prueba sobre los residuales. ¿Lo alcanzan a ver? O sea, le di a view, abrí la regresión. 2, me voy a view y luego le pido diagnóstico. Acuérdense que son las pruebas de diagnóstico que hacemos sobre los residuales. Y voy a jalar las que hay para explorar la heterocelasticidad, segundo supuesto. Y vimos 2, la White y la Arch. Antes de hacerlas, tengan alguna predicción. ¿Esos errores se comportan homocedásticamente o heterocedásticamente? Lleguen rápido a una conclusión. Vamos, se nos va el tiempo. Tenemos 8 minutos. Lleguen a una conclusión. A ver, es una guess estimate, ¿verdad? Simplemente es para que fijen algo en su cabecita. Le voy a dar la White. Fíjense que aquí me pregunta, ya fueron los compañeros, incluyo cross terms, porque acuérdense que la White pone a los UT gorro al cuadrado contra las variables al cuadrado originales y su producto K por L, eso se llama producto cruzado. Tenemos suficientes datos, 33, pero si tuviéramos menos datos y más variables que nuestra regresión de partida, vamos a tener demasiados regresores en esa regresión, y eso es un desequilibrio, ¿verdad? Debes tener muchos datos, un chingo de 2 montones, ¿verdad? Y poquitos regresores. Es la recomendación, ¿va? Pero aquí otra vez tenemos 33 datos y solamente tenemos 2 explicativas. Vamos a ver un producto cruzado, lo hacemos. No me acuerdo, Carlos, pues ya lo sé. Entonces vamos a ver la regresión auxiliar de la White. Aquí está la regresión auxiliar de la White, que ya vimos. Los resids al cuadrado, los residuales gorro al cuadrado, porque estamos explorando un segundo supuesto, contra, esta es la regresión auxiliar, una constante siempre, una de las explicativas al cuadrado, el producto cruzado, logaritmo del capital total 2018, gran capital total 2018. Oigan, hice algo mal. ¿Sí te clié bien? No, pero es que se parecen horas. Déjenme echarme para atrás. ¿Se ven lo que estimé? Otra vez. Sí, es el logaritmo del PIB 2018 explicado por C, logaritmo del capital total 2018, logaritmo de horas totales, horas trabajadas totales. No, sí está bien. Estoy haciendo la White, view, residual, coeficiente de pruebas de diagnóstico basados en los residuales, heterocelasticidad. Empiezo por la White
Déjenme decirle primero que no incluya términos cruzados. Y abajo, ¿qué tengo? Miren, sí. Abajo tengo los receipts, los borro al cuadrado. Eso ya lo tienen en el PowerPoint, ya lo vimos. Es la regresión auxiliar de la web. Por eso tiene nombre esta regresión. Contra una de las explicativas al cuadrado y la otra de las explicativas al cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué esperamos? Que estas cosas sean no significativas, ¿se acuerdan? Es decir, que este R square se aproxime a 0, porque arriba lo que nos reporta la máquina es el R square multiplicado por el número de observaciones y luego compara este valor con el de una G cuadrada. En todo caso, ¿a qué conclusión llegan? Estos son los distintos formatos en los que nos presenta el mismo resultado el software. Estas son las probabilities de la prueba de White. Las probabilities de la ocurrencia de la nula. ¿Cuál es la nula de la White? Principio de simplicidad. O son homocedásticos o son heterocedásticos. ¿Qué es más simple imaginar? Homocedásticos y no heterocedásticos, ni siquiera entendemos la palabra. ¿De acuerdo? Homocedásticos. Y el corte está en el 0.05. Más allá del 0.05 le creemos a la nula. Por debajo del 0.05 le creemos a la alternativa. De manera que más allá del 0.05, errores homocedásticos. Por debajo del 0.05 de la probability, errores heterocedásticos. En cualquier formato tenemos, según esa afirmación, errores homocedásticos. ¿Va? El software es educado porque nos pone la regresión auxiliar que utilizó para eso. Ahora le voy a poner con productos cruzados, pero es que ahí me llamó la atención porque no incluyó a las horas trabajadas. ¿Sí lo vieron? Entonces yo dije, ¿qué pasó aquí? Ahorita les platico. Porque me pone el capital total al cuadrado, luego me pone aquí el capital total tal cual, y este producto. ¿Por qué opera así el software? El resultado se mantiene, errores homocedásticos, porque al multiplicar, o sea, el software ya evita que de repente se produzcan números raros. Déjenme decirlo así, ¿verdad? Que hacen que no se pueda estimar la regresión. Entonces, por alguna razón que no entendemos, ¿verdad? No nos explica el software, ¿verdad? Es que en esta excluyó, bueno, por lo menos está el producto cruzado del capital y las horas, pero en lugar de ponerme las horas, solamente me puso el capital al cuadrado y el capital. Igual es un tema de grados de libertad. El software tendría que poner horas y horas al cuadrado. Ya serían dos regresores más y ya tenemos entonces una regresión mucho más abultada respecto al tamaño de muestra, 33 observaciones. No sé por qué lo está haciendo el software, no nos lo reporta, pero tenemos una idea, ¿verdad? En primer lugar, excluyó no el producto cruzado, pero sí las horas trabajadas a la 1 y a la 2. ¿Por qué? O el software tuvo problema al incluir y no se podía estimar esa regresión, o tomó la decisión de, por grados de libertad, no incluyó otros dos regresores, porque apenas tengo 3 observaciones, 33 observaciones. ¿Me expliqué? La ARCH, rápido. View, diagnósticos sobre residuales, heterocelasticidad, y hay muchas más pruebas, ¿de acuerdo? A ver, ¿y por qué hay más pruebas? Ya lo comentamos, porque eso es estadística. Si una prueba fuera el argumento, la prueba, la definitiva, ¿para qué tantas? Eso no existe en estadística. Entonces, por eso hay pruebas y pruebas y más pruebas de todo, porque estamos en el mundo de la probabilidad, es decir, de la incertidumbre, no de la certidumbre. ¿Va? Arch, acuérdense que son, ya se acuerdan, los UT gorro, ¿verdad? Al cuadrado. Y aquí me preguntan,
¿Cuántos lags le meto? Nada más le metemos UT gorro contra los UT gorro rezagados un periodo, o sea, un año. Vamos a jugar con 2 años, ¿les parece? A ver si da, porque si no, igual me meto problemas de grados de libertad. Vamos a tratar. Miren, idealmente, pues yo le metería 6, ¿verdad? Porque, o 5, cada 5 años cambia la base del INEGI, cada 6 aquí cambiamos presidencia. O sea, hay alguna estacionalidad en esto, ¿de acuerdo? Le voy a poner como mera provocación 6. Si lo hizo, chido. Y miren, a pesar de que aquí, no, miren, ninguna es significativa. Esta casi, ¿no? La constante, qué curioso, 0.06. Pero no tenemos problema de heteroscedasticidad. Y le metí 6, ¿eh? Y ninguno de estos fue, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6 fue significativo. ¿De acuerdo? Claro que tengo una respuesta de 0.21, ¿verdad? Porque es una regla de cualquier regresión. Le metes variables y por regla se mantiene la explicación o sube, sea espuria o no espuria. ¿Dudas? Vamos a seguir haciendo econometría en la siguiente clase. Vamos a revisar esta, luego nos ponemos nuestra cartucha keynesiana, post-keynesiana, y luego realmente hacemos buena econometría, no de lo general, no de lo particular a lo general, sino de lo general a lo particular. Da ganas de aventarle un borradorzazo, ¿verdad? Porque el Señor no entiende que somos educados, que no podemos hablar al mismo tiempo, ¿verdad? Te lo quiero mucho, gracias.